Nosotros sabemos que como reformados creemos en el principio de la sola escritura. Y uno de los temas que les envié es una colección de las citas patrísticas que reafirman el principio de la sola escritura. Con lo que nosotros vemos o vamos a ir viendo que los lemas de la Reforma o las doctrinas de la Reforma protestante no fueron algo que surgieron en el siglo XVI o en el siglo XV por generación espontánea, en el caso de los reformadores. Lo que se sucedió más bien fue una vuelta a las fuentes. Volvieron los reformadores a encontrarse con la teología de los primeros siglos y a desenterrar muchos aspectos de las doctrinas que estaban contenidas en estos escritos, pero que habían sido tergiversadas o mal interpretadas o adaptadas en muchos de los aspectos. Nosotros vemos por lo menos que Calvino cita mucho en su Institución de la Religión Cristiana la obra de Agustín. Y entonces vemos que el desarrollo de la teología reformada, de las doctrinas de la gracia, tienen mucho de deuda de Agustín de Hipona. Tienen mucho de deuda de la primera teología patrística. Entonces, no vamos a leer hoy todas las citas que tienen que ver, por ejemplo, con la parte de la sola escritura, que ya se las envié y que sería bueno que las leyeran, porque son bastantes y en casi todos los padres usted ve el apoyo incondicional que dan los padres a la escritura como la máxima regla de fe y de autoridad para la iglesia. Durante varios siglos eso fue confirmado. Vamos a ver también otros temas que tienen que ver o que también volvieron a sacar en la Reforma, como el tema de la elección soberana de Dios. El tema de la elección. Tenemos a Ireneo, que es en la tabla del año ¿qué? Ireneo en el 202. Miren lo que dice Ireneo en su contra los herejes. Dios predetermina todas las cosas para perfeccionar al hombre, para efectuar y manifestar sus disposiciones, a fin de que la bondad quede demostrada y el juicio recto se perfeccione y la iglesia sea conformada a la imagen de Cristo. Entonces ya nosotros vemos que en el 202 habla Ireneo, hablan los padres sobre la predeterminación de Dios de todas las cosas con el fin de perfeccionar al hombre y manifestar sus disposiciones. Estamos hablando del 202. Hilario, el diácono, en el 350, sobre el tema de la elección soberana, dice, en el comentario sobre Timoteo, Dios, de su libre gracia, desde antaño decretó salvar pecadores. Ya estamos hablando entonces del tema del decreto de Dios en el año 300, en el contexto de la patrística. Entonces ya nosotros vamos viendo la teología de los padres y cómo el horizonte de la teología de los padres vuelve a ser rescatado en el tema de la reforma. Incluso este tema del decreto de Dios, que es un tema que es muy poco tratado en la teología actual, es un tema que sí fue abordado en la teología de los padres. Y ahí vemos, digamos, el problema de la desconexión, cómo muchos de estos temas quedaron enterrados y solamente fueron rescatados de nuevo cuando se produce la reforma. Dice, Dios de su libre gracia desde antaño decretó salvar pecadores. Dios preconoció lo que había en el hombre antes de crearlo y de que hubiera cometido pecado.
predestinó la manera en que habría de ser rescatado. Entonces note cómo se une en los padres el término de el decreto y la predestinación. Dice, Dios de su libre gracia desde antaño decretó salvar pecadores, predestinó la manera en que habrían de ser rescatados. Predestinó la manera, predestinó en qué tiempo, por quién y de qué modo serían salvos. De suerte que los que son salvos no lo son por su propio mérito, ni por el de aquellos que los llama, sino por la gracia de Dios, siendo ese don dispensado por medio de la fe en Cristo. Estamos hablando del año 350. Miren cómo esta cita compendia una gran cantidad de temas de la teología. El decreto de Dios, la predestinación, la salvación sin méritos o sin obras, porque el texto dice, de suerte que los que son salvos no lo son por su propio mérito, ni por el de aquellos que los llaman, sino por la gracia de Dios. Ya estamos hablando en el año 350 de la salvación solo por la gracia de Dios y por medio de la fe en Cristo. Entonces nosotros vemos cómo hay una precisión de esas doctrinas fundamentales. Sobre la naturaleza del pecado, por ejemplo, vemos a Justino Mártir en el diálogo con Trifón, que dice, nacemos pecadores, somos enteramente carne y sangre y ninguna cosa buena mora en nosotros. El hombre, por sus facultades naturales de su mente, no puede obtener conocimiento de las cosas divinas. Ni por ningún poder innato puede salvarse a sí mismo y ganar la vida eterna. ¿Cómo se llama esa doctrina? La depravación total. La condición en la que está el hombre. Por eso decíamos, es importante que nosotros tengamos conciencia que la enseñanza de los reformadores no fue algo que creyó la iglesia en el siglo XV, sino que fue algo que creyó la iglesia en los primeros 4 siglos y que por influencia del catolicismo romano se pierde y vuelve a ser rescatado por la teología de la Reforma. Estas citas nosotros las vamos a ver como un sendero de la teología de los padres, cómo va abriendo camino a la futura teología de la Reforma. Eso es muy importante porque nosotros debemos poder valorar que nuestra teología tiene raíces en lo que la iglesia de los primeros 4 siglos creyó, en lo que la iglesia de los primeros 4 siglos confesó como una fe genuina y bíblica, y que después fue abandonada por influencia del catolicismo romano, pero que volvió a salir. Miren cómo Justino dice, nacemos pecadores, el pecado original, el pecado heredado de Adán, y ninguna cosa buena mora en nosotros. Hay una total corrupción del ser humano. Y después especifica que el hombre, por las facultades naturales de su mente, no puede conocer a Dios. Justino es del 150. Y dice, ningún poder, ni por ningún poder innato puede salvarse a sí mismo. Miren lo que ya niega. Ni por ningún poder innato puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede por sus propias fuerzas ser el autor de su salvación. Y dice, ni puede salvarse a sí mismo y ganar la vida eterna. No puede ganar la vida eterna. Ya es una doctrina de la redención, que parte de la comprensión de la doctrina del pecado. Él dice, como el hombre nace pecador,
y no hay ninguna cosa buena en él, la consecuencia inevitable es, no puede, por su naturaleza corrompida, salvarse a sí mismo. Necesita de la gracia de Dios. No puede ser justificado por sus propias obras. Y estamos hablando del 150. O sea, estamos hablando, no es algo que salió a decir ni Lutero, ni Calvino, ni nada de eso. Es algo que creyó la patrística. Sí, es que el tema no es ajeno a la patrística. De hecho, digamos que el que más habló del tema, o tenemos más escrito sobre el tema, fue Agustín. Pero por lo menos ya nosotros vemos que Hilario habla del decreto de Dios y de la predestinación en el 350 también. Ajá. Entonces, Hilario ya habla del decreto de Dios y de la predestinación. Justino Mártir habla de la depravación del hombre y de la imposibilidad como consecuencia de la depravación de que el hombre se salve. Jerónimo en el 400 dice, si alguno considera este cuerpo de humildad en que nacemos, si alguno lo considera, nadie está puro de inmundicia. Aunque su vida es solo un día y sus meses están contados, verá cómo nacemos con impureza y en incircuncisión del corazón. Ya Jerónimo hablando otra vez de la depravación, de la condición de impureza del ser humano. Sobre el tema de la expiación de Cristo, en el año 400, Jerónimo dice, sin la sangre del Señor Jesús nadie puede acercarse a Dios. Comentario a los Efesios de Jerónimo. Sin la sangre del Señor Jesús nadie puede acercarse a Dios, porque Él es nuestra paz. Comentario a los Efesios, comentando el versículo de Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos y todo lo demás. Sobre la gracia, Ambrosio, en el año 400, en el comentario sobre Jacob, dice, comentando Juan 5 del 6 al 7, dice, ¿quién? Cuando le place, en quien le place, y en cuantos le place, y tanto como le place, inspira por su buena voluntad. Por lo tanto, Él llena de su gracia a quien le place y tanto como le place. Hablando de la soberana gracia de Dios que Él da a quien le place, cuando le place, a cuantos le place y cuanto le plazca. Hablando de la absoluta soberanía de Dios en cuanto a su gracia. Estamos hablando del año 400. Y más adelante dice en el comentario de los Salmos, también Ambrosio, la perseverancia, miren que ya hemos recorrido casi todas las doctrinas de la gracia, la perseverancia no depende del hombre que quiere o que corre, porque no está en el poder del hombre, sino que depende de Dios que tiene misericordia, para que puedas tú acabar lo que has comenzado. Sobre el tema de la perseverancia de los santos. Dice, la perseverancia de los santos depende de la gracia de Dios. Y así. Entonces nosotros vemos que ya unas cuantas citas, ustedes cuando lean los documentos completos van a encontrar otro tipo de citas sobre los temas. Por eso el ejercicio de la tarea es ese. Que usted vaya leyendo y vaya mirando, ok, aquí está hablando de la sola escritura, aquí está hablando de la perseverancia de los santos, aquí está hablando de la salvación solo por fe, aquí está hablando de la predestinación o aquí está hablando del orden del culto. Que usted vaya reconociendo los temas teológicos en las cartas y en los escritos de los primeros siglos. Sobre el conocimiento de Dios, por lo menos Calvino en las instituciones cita a Agustín en el comentario sobre el Salmo 144.
donde Agustín dice, puesto que nosotros no lo podemos comprender, a causa de la distancia entre nuestra bajeza y su grandeza, es menester que pongamos los ojos en sus obras para recrearnos en su bondad. Esa es una afirmación sobre qué doctrina, sobre la revelación general. Dice que las obras muestran la bondad de Dios. La doctrina de la Trinidad, expuesta por Justino Mártir y Tertuliano también. Calvino, por lo menos citando en las instituciones sobre este tema, dice, lo cual prudentemente notó Justino Mártir, el cual a este propósito compuso expresamente un libro titulado De la monarquía de Dios, en el cual con muchos testimonios muestra que todos los hombres tienen impresa en su corazón la existencia de un solo Dios. Lo mismo prueba Tertuliano por el modo común de hablar. Miren lo que está haciendo, si uno lee las instituciones de la religión cristiana de Calvino, que son los 2 tomos, fácilmente puede contar, creo que como algunas 200 o 300 citas de la patrística. Y eso es un número sorprendente si usted tiene en cuenta que no se tenía tan fácil acceso a toda esa literatura. Y es muy probable que Calvino incluso citara mucho de esa literatura de memoria, por toda la condición de persecución que estaba haciendo. Pero lo que yo quiero referir es ver o tener conciencia de que la teología de la Reforma no es una teología o no es una novedad en la historia, sino que la Reforma rescató muchas de las cosas que ya los padres habían dicho y que se habían oscurecido por todo el tiempo del catolicismo romano. Miren el comentario que hace Calvino sobre los padres. Pues al mismo tiempo que se nos presenta como un solo Dios, se ofrece a nuestra contemplación en 3 personas distintas. Aquí está hablando Calvino de la doctrina de la Trinidad. Y si nos fijamos bien en ellas, no tendremos en nuestro entendimiento más que un vano nombre de Dios que de nada sirve. Pero esta distinción no se refiere a la esencia, dividir lo cual es decir que más que una blasfemia, o sea, dividir las personas. Por tanto, si damos crédito a las palabras del apóstol, síguese que en un solo Dios hay 3 hipóstasis. Eso es lo que Calvino dice defendiendo el tema de la doctrina de la Trinidad. Y ahora va a decir, y como quiera que los doctores latinos, ¿recuerdan las escuelas de los padres? Los padres griegos y los padres latinos. ¿Se acuerdan? Que una de las divisiones era de acuerdo a la lengua nativa de los padres. Entonces, él comienza a explicar que no hay una distinción entre la doctrina trinitaria que expusieron los padres latinos y la doctrina trinitaria como la expusieron los padres griegos. Dice, y como quiera que los doctores latinos han querido decir lo mismo con este nombre de persona, dice, hipóstasis viene a significar lo mismo que persona en el lenguaje de los padres latinos. Si quisiéramos traducir al pie de la letra lo que la palabra significa, diríamos subsistencias, lo cual muchos han confundido con substancia, como si fuera la misma cosa. Pero, además, no solamente los latinos usaron la palabra persona, sino que también los griegos, quizás para probar que estaban en esto de acuerdo con los latinos, dijeron que hay en Dios 3 personas. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué la necesidad de Calvino de demostrar que tanto los padres latinos como los padres griegos estaban de acuerdo con el tema de la Trinidad? ¿Por qué fundar o defender y aclarar
el tema de que las dos escuelas de los padres defendieron la Trinidad, por ejemplo. Entonces, es importante reconocer que hay unas fuentes patrísticas muy fuertes en la teología de la Reforma. Calvino también dice, y no me desagrada la definición de Tertuliano con tal de que se entienda bien, que la Trinidad de personas es una disposición en Dios o un orden que no cambie en nada la unidad de la esencia. Él está otra vez diciendo, Tertuliano lo define bien, aunque usa palabras confusas, la doctrina de la Trinidad. Después cita Calvino otra vez a Tertuliano y dice, hay que creer en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, en cada uno según su nombre y su persona. Ahora, ¿de qué época es Tertuliano? Del 200. Entonces nosotros tenemos que la doctrina trinitaria ya era claramente defendida por los padres en el año 200. Con lo que nosotros ubicamos que las doctrinas, las herejías trinitarias son ya muy posteriores a eso. Calvino es 1500 algo. Las instituciones. Siglo XVI. Está haciendo la teología patrística. Y son citas textuales. Por lo menos la de Tertuliano, está en la Institución de la Religión Cristiana, en el tomo 1, en la página 94. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Por esta causa los doctores eclesiásticos no admiten diferencia alguna en cuanto a la esencia entre personas. Ellos tenían toda la fuente de información ahí para divulgar su doctrina, por la doctrina que ellos habían estudiado y que habían analizado. En cambio, ya cuando ya llega Calvino, ya había una cantidad de libros de literatura más abierta para poder discutir toda esta clase de doctrina. Claro, lo que queremos demostrar es cómo los padres sí entendieron por lo menos estas doctrinas esenciales. La sola escritura, la elección, la predestinación, la justificación adecuadamente. Y que nosotros con toda tranquilidad podemos decir, lo que nosotros creemos hoy no es un salto que se pegó o que pegamos desde el siglo I hasta el siglo XVI. No es que aquí se creyó una cosa y después en el siglo XVI otra, sino que lo que nosotros estamos creyendo hoy, se creyó la iglesia en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V. ¿Cuándo hay el quiebre? Con el catolicismo romano. Y el catolicismo romano en gran parte oscurece la teología de los primeros siglos e interpreta mal mucha de la teología de los padres. Por lo menos hablando sobre el tema de la Trinidad, él dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Por esta causa los doctores eclesiásticos no admiten diferencia alguna en cuanto a la esencia de personas. Y para esa sola afirmación que hace Calvino en sus instituciones cita a Agustín en las homilías 38, el de Trinitate de Agustín, el Ad Pascendi, cita a Cirilo en el de Trinitate, cita los diálogos de Agustín y cita el comentario de Agustín sobre el Salmo 109. Solamente para esa afirmación. Entonces nosotros vemos un uso muy abundante de la teología patrística. La providencia de Dios, cita de Agustín, si todos los pecados fuesen ahora públicamente castigados, se creería que ninguna cosa se reserva para el último juicio. Por otra parte, si Dios no castigase ningún pecado públicamente, se creería que ya no hay providencia divina. Agustín en la Ciudad de Dios.
la doctrina de la providencia. Y así, del 400, ya la doctrina de la providencia de Dios desarrollada. Como no sabemos todo cuanto Dios hace de nosotros con un orden maravilloso, obramos según la ley cuando somos guiados por una buena voluntad. En cuanto a lo demás, somos guiados por la providencia de Dios, la cual es una ley inmutable. Agustín en el libro de las Cuestiones. O sea, nosotros vemos los elementos que nosotros tenemos en nuestras confesiones de fe, en el tema de la providencia, en el tema de la elección, en el tema del decreto, en el tema de la sola escritura, ya también son temas de la primera patrística. Ireneo, sobre la cristología. Ireneo, estamos en el... Bueno, les leo la cita. Dice Calvino citando a Ireneo, en el capítulo 6, libro 3, expuso toda esta controversia. En aquel lugar, este santo varón insiste en que en aquel a quien la Escritura llama absolutamente Dios, es verdaderamente el único y solo Dios. Y luego dice que Jesucristo es llamado absolutamente Dios. Ahora está defendiendo Ireneo la doctrina de la deidad de Jesucristo. 150. Entonces el tema de la deidad de Cristo ya nosotros lo vemos en el 150. Oye, tengo una pregunta. Me surge. Hoy en día, aún dentro del ámbito protestante, hay incluso diferencias doctrinales que uno podría tener con algunos hermanos. Ahorita estamos citando un grupo de teólogos que citaba Calvino, tratando de compilar toda su institución y todo, volviendo a lo que la iglesia primitiva creía, y creo que era mucho más unificada que lo que hoy tenemos, eso es claro. Sin embargo, mi pregunta es, y si de pronto discutimos con algún teólogo católico, un erudito, seguramente él también podrá citar algunos padres de la iglesia para sustentar sus posturas. ¿Cómo sería el tema de cómo los católicos romanos podrían utilizar también este tipo de apoyo histórico de ciertos padres de la iglesia, o cómo se podría manejar eso? Lo digo como desde el ámbito, creo que es una muy buena razón por la cual nosotros debemos estudiar los padres de la iglesia, para sustentar también el hecho de que la iglesia ha creído en lo que nosotros creemos. Pero creo que también habrá gente que refuta eso. Entonces, ¿qué se podría decir o cómo era ese tema entre ellos, los padres de la iglesia, con diferentes posturas? Un punto es que cuando usted vaya a estos temas, la mayoría de las citas de la patrística del catolicismo son los padres tardíos, los padres posteriores al siglo V, y sobre todo Tomás de Aquino, que ya es el año 1000 y pico, 1500, 1400, creo que es 1000 algo, no recuerdo ahora bien la fecha de Aquino. Aunque ellos citan mucho a Agustín, después se va a ver la diferencia entre el uso que ellos hacen de Agustín. Ahora, hay un dato, por ejemplo, en el caso específico del uso de Agustín. Agustín comienza teniendo ciertas posturas en su edad juvenil, por decirlo así. Pero después, Agustín, hay un libro de sus retractaciones, donde él aclara que muchas de esas posturas él las sostuvo al inicio de su peregrinaje cristiano, y después él se retracta de ellas. Entonces uno tendría que leer las retractaciones y el libro de las confesiones, donde ya Agustín revisa su vida y comienza a decir, yo dije tal cosa, pero ya esto no es así, creo esto y todo lo demás.
Entonces, hay muchas citas que cuando se sacan del contexto en los padres son el uso que el catolicismo quiere hacer de ellas. Hasta descontextualizan también eso. Y como les digo, usan la mayoría de los padres tardíos. Ellos llevan la patrística hasta el siglo casi VII por allá. Mientras que nosotros creemos que realmente la doctrina patrística se mantuvo en su mayor pureza en los primeros siglos. Y hay que tener en cuenta que junto a la patrística están las confesiones de fe, que ese tema lo vamos a desarrollar ahorita, y eso nos sirve a nosotros de punto de anclaje también. La mayoría de los padres influenciaron en los primeros catecismos. Entonces uno puede ver la unanimidad de la doctrina patrística en esos primeros catecismos, que ahorita vamos a ver. Entonces, por lo menos, si usted ubica Nicea, ahí puede ver la unidad patrística en el siglo 300, en el tercer siglo. Y eso le puede dar a usted una referencia de dónde estuvo el punto de quiebre. En el tema de la Trinidad, por lo menos, dice, y si alguno todavía murmura que Irineo solamente tiene por Dios de Israel al Padre, le responderé lo que el mismo autor dice claramente, que Jesucristo es este mismo, y asimismo le aplica el texto de Habacuc, Dios vendrá de la parte del mediodía. ¿Qué está haciendo Calvino aquí? Está defendiendo el mal uso de los grupos que hoy denominamos Jesús solos, o los unitarios, apoyándose en una cita de Irineo fuera de contexto. Porque los unitarios estaban diciendo que Irineo había defendido que solo había un Dios y era Dios el Padre, y que estaba negando la divinidad de Cristo. Y Calvino dice, eso no es así. Dice que Irineo dice, y luego que Jesucristo es llamado absolutamente Dios, que la Escritura llama absolutamente Dios a un solo Dios, pero que después aclara Irineo que ese absolutamente Dios es el Hijo. Y afirma un poco más abajo que el Hijo es el creador del cielo y la tierra, que dio la ley por medio de Moisés y se apareció a los patriarcas. Y si alguno todavía murmura que Irineo solamente tiene por Dios de Israel al Padre, los que solo afirman que Dios es solo el Padre y el Padre se presenta también como Hijo y todo lo demás, él dice que no, porque Irineo le aplica el texto de Habacuc donde dice que Dios vendrá del mediodía y dice que se cumple en Jesús. Entonces vemos la importancia del uso de la patrística, incluso sobre el tema de la cristología. Calvino comenta algo bien interesante y es cuando él dice sobre este tema de la divinidad de Cristo, es en vano buscar en los padres argumentos para debilitar la divinidad de Jesucristo. Y él dice, claramente también se puede ver el acuerdo de todos los antiguos por el hecho de que Arrio no se atrevió en el concilio niceno a proponer su herejía con la autoridad ni aún de un solo doctor, lo cual él no hubiera omitido de tener posibilidad, ni tampoco padre alguno, griego o latino, de los que en este concilio se juntaron con Arrio, se excusó jamás de no ser de la misma opinión que sus predecesores. Pues miren el análisis que hace Calvino del concilio de Nicea. Él dice, Arrio no pudo citar ninguno de los padres para que lo apoyara en su negativa de la divinidad de Cristo. Dice, ni ninguno de los que estaban con Arrio citó la autoridad de ninguno de los doctores de la iglesia, de ninguno de los padres, para defender su doctrina de ataque a la divinidad de Cristo. Entonces, este es un punto de anclaje significativo, porque ya nosotros tenemos que Nicea se sostiene sobre todo lo que la iglesia había creído hasta el 300. Y solo vemos el debate sobre Jesús como Dios, como plenamente divino en el arrianismo. Y la iglesia al unísono
dice, no, eso no es lo que dice la Escritura. Y sale el Concilio de Nicea, que es aceptado por la Iglesia en general, excepto por los discípulos de Arrio. Y desde ahí se da la ruptura y comienzan los subgrupos que ya ustedes vieron en las herejías cristológicas, que niegan a Cristo en su divinidad, Eutiques y todos los otros. Pero es un punto de diferencia. Sí, el Nicea, casi a final, todavía hasta el siglo con el credo de Atanasio, que ahora vamos a ver, veremos que todavía hay una doctrina establecida. Agustín habla también de la depravación y podemos leer por lo menos el libre albedrío en Agustín. No duda, miren Agustín lo que habla sobre la doctrina del albedrío. Dice, es verdad que en cierto pasaje se vuelve contra los que niegan el albedrío, pero la razón que principalmente da es para que nadie se atreva a negar el arbitrio de la voluntad de tal manera que pretenda excusar el pecado. Ahora está otra vez Calvino corrigiendo las citas de Agustín, donde se pretende demostrar que él creía en el libre albedrío, en el sentido de capacidad para una persona salvarse por sí misma. Él dice, no, lo que está defendiendo Agustín no es eso. Agustín está diciendo, lo que está defendiendo es que el hombre sí tiene una voluntad, que el pecado del hombre, el hombre no puede excusarse, porque a pesar de que haya una predestinación de Dios, el hombre sigue siendo responsable. Y así, pero él mismo en otro lugar confiesa que la voluntad del hombre no es libre sin el Espíritu de Dios, pues está sometida a la concupiscencia que la tiene cautiva y encadenada. Ahí cita Calvino una epístola de Atanasio, de Agustín a Atanasio. Y que después de que la voluntad ha sido vencida por el pecado en que se arrojó, nuestra naturaleza ha perdido la libertad. Esa cita es de la Perfección Cristiana de Agustín. Y que el hombre, al usar mal su albedrío, lo perdió juntamente consigo mismo. En un texto de Agustín que se llama Enchiridion. Y que el libre albedrío está cautivo y no puede hacer nada bueno. La carta a Bonifacio de Agustín. Y que no es libre lo que la gracia de Dios no ha liberado. Otra cita de Agustín. Y así. O sea, hay una gran cantidad de citas de Agustín sobre el libre albedrío, sobre la Trinidad y sobre muchos otros temas. De aquí nosotros vemos la importancia de entender, por ejemplo, muchos temas. Sobre el tema de la predestinación, cita otra vez a Agustín. Ciertamente, aquí no tiene lugar el vano argumento de que aquellos que defienden la presciencia de Dios en contra de su gracia, asegurando que hemos sido elegidos antes de la creación del mundo porque Dios supo que seríamos buenos y no porque Él nos hacía tales. No habla de esta manera el que dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Porque si Él nos hubiera elegido porque sabía que seríamos buenos, juntamente hubiera sabido que nosotros lo habíamos de elegir. Aquí ahora está Agustín rechazando la teoría de que la predestinación se basa en la presciencia. Él dice, no, Dios no nos eligió porque Dios hubiera visto que íbamos a elegirlo. La razón de la elección no está en la presciencia, en que Dios haya visto lo bueno que íbamos a hacer y por eso nos eligió. Eso es lo que está el debate en ese punto. También cita a Ambrosio, donde dice, si Dios hubiera querido a los que no eran
Si Dios hubiera querido, a los que no lo eran, los hubiera hecho devotos, pero Dios llama a aquellos a quienes tiene a bien llamar y convierte a quien le place. Esa cita de Ambrosio. Ya también Ambrosio es creo que es como no recuerdo la fecha, pero nosotros vemos la importancia de tener un anclaje en la historia, 400, ya también el tema de la doctrina de la predestinación en el año 400. Y las citas podrían multiplicarse, pero es como para que nosotros veamos que las principales doctrinas de la fe evangélica, de la fe protestante, no son un invento ni de Lutero, ni de Calvino, ni de los reformadores. Lo que ellos hicieron fue descubrir todo eso que ya la iglesia había creído y proclamar lo que ya la iglesia había creído. Ahora, hay una diferencia marcada entre el uso de la patrística que hace Calvino y el uso de la patrística que hace Lutero. ¿Por qué? Porque el principio del debate en la Reforma, Lutero lo enfoca desde el punto de la tradición. O sea, ¿recuerdan la dieta de Worms, donde se le pide a Lutero que se retracte? Él dice, si no se me convence por la escritura o de una forma muy clara, no me retracto. Porque es bien sabido que los papas y los concilios y todo lo demás sí pueden errar. Entonces, Lutero exige la prueba de la sola escritura. En ese momento estamos en el inicio apenas del debate de la Reforma. Pero resulta que ya Calvino tuvo un poco más de tiempo para volver a revisar dónde se había dado realmente la ruptura y comienza a dar y dice, un momento, pero resulta que lo que nosotros estamos creyendo, la iglesia lo creyó. Y comienza a citar en favor de la doctrina reformada, la patrística, y a demostrar cómo hay una coherencia en las doctrinas principales de la Reforma y la fe de la iglesia de los primeros siglos. Incluso la institución de la religión cristiana tiene un capítulo sobre el uso de los concilios, cosa que Lutero rechazó de plano. Calvino ya después sí reevalúa. Y él dice, sí hay un uso legítimo de los primeros concilios. Hay unos concilios que la fe reformada rechaza, pero hay otros concilios que sí aprueba. Por ejemplo, Calvino habla del credo de los apóstoles o del símbolo apostólico. Dice, al llamarlo símbolo de los apóstoles, no me preocupo mayormente de investigar quién pueda haber sido su autor. Los antiguos, de común acuerdo, lo atribuyen a los apóstoles, sea porque pensaban que los apóstoles los habían redactado, o por dar autoridad a la doctrina que sabían procedía de ellos y que se había ido transmitiendo de mano en mano. Yo no dudo que este sumario haya sido admitido y ha gozado de autoridad como una confesión aprobada por común y público consentimiento de todos los fieles, ya desde el principio mismo de la iglesia e incluso en tiempos de los apóstoles. Y no es verosímil que haya sido compuesto por un hombre particular, ya que desde el principio ha sido tenido en gran veneración entre todos los fieles. Lo que ante todo debemos saber es que en él se cuenta sucinta y claramente toda la historia de nuestra fe y que nada se contiene en él que no pueda confirmarse con sólidos y firmes testimonios de la Escritura. Comentando sobre los concilios también dice,
Mas antes de comenzar a tratar de esta cuestión, necesito decir brevemente dos cosas. La primera es que el mostrarme yo un tanto severo en esta materia no se debe a que no tenga los concilios antiguos en la estima debida. Yo los reverencio de todo corazón y deseo que todos los estimen como merecen serlo. Pero en esto también hay que proceder con medida, a saber que nada derogue a Cristo. Y el derecho de Cristo es presidir todos los concilios y no tener en esta dignidad a hombre alguno por compañero suyo. Después, él hace en las instituciones un pronunciamiento sobre los concilios que se admiten. Ahora, el asunto es, él dice, de acuerdo con esto y muy gustosos, abrazamos y aceptamos reverentemente como sacrosantos, por lo que respecta a los dogmas de la fe, los concilios antiguos, como son el de Nicea, 325, el de Constantinopla, también sobre la divinidad creo, 381. Entonces miren, Calvino dice, reconocemos el de Nicea, 325. Reconocemos el de Constantinopla, 381. El primero de Éfeso, 431. El calcedonense o Calcedonia, 451. Y otros semejantes, los cuales se celebraron para refutar los errores. Entonces miren hasta dónde llega la unidad, hasta el 400 y algo. Incluso el de Atanasio, pues estos concilios no comprenden otra cosa que la pura y verdadera interpretación de la Escritura que los santos padres aplicaron con prudencia espiritual para destruir a los enemigos de la religión que entonces habían surgido. Pero, por ejemplo, dice Calvino que debe desecharse el concilio de Elvira, donde ya se comienzan a defender las imágenes. El concilio de Nicea II, 787, que también apoya el culto de las imágenes. Entonces, mire usted, ¿cuándo se comienza a introducir el tema de las imágenes? 787. Mientras que los otros concilios no se habían pronunciado sobre eso. Ahora, miren la relación que hay entre la primera confesionalidad de la iglesia y la patrística, que ese es otro punto importante. El credo apostólico. Y se le atribuye a los apóstoles, pero es de la época patrística, del siglo I. Después viene Nicea, ya padres tanto griegos como latinos participan en Nicea y al unísono rechazan el arrianismo. Sobre el tema del rechazo a la negación de la doctrina de la humanidad, de la plena humanidad de Cristo, Calcedonia, que vuelve a tratar el tema trata el tema de la Trinidad, trata el tema de la encarnación de Cristo y otros temas. Ahora vamos a leerlos muy por encima. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, vamos a hacer un receso y vamos a hablar a continuación del tema de la primitiva confesionalidad, la de la Biblia y la de los primeros siglos y la influencia de los padres en esa primera confesionalidad. Estamos hablando entonces de la teología de los padres y cómo nosotros podemos decir tranquilamente, nosotros creemos lo que la iglesia creyó hasta el siglo V, sin ningún problema. Lo que nosotros confesamos hoy, es más, nuestras confesiones de fe asumen estos credos que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, ese es un punto importante a considerar. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí para hacer el receso